Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. ¿Sabías que mantener el distanciamiento social es vital para prevenir el contagio del COVID-19? Mantengamos la distancia para estar juntos de nuevo. El distanciamiento social consiste en mantener una distancia prudente entre personas. Esta medida promueve evitar salir de casa para disminuir la probabilidad de contagio y propagación del COVID-19. Si es inevitable que salgas de casa, te sugerimos practicar las siguientes recomendaciones para tu cuidado, el de tu familia y las demás personas que te rodean. Recuerda el buen uso del tapabocas. No lo toques mientras lo llevas puesto. Si debes hacerlo, lávate las manos antes y después de manipularlo. Su uso es obligatorio en espacios públicos abiertos y cerrados. Tampoco debes tocar tu cara sin lavar tus manos previamente. El tapabocas es para cubrir la boca y nariz y no debe estar en el cuello o en otro lugar. En lo posible conserva una distancia mínima de 2 metros entre tú y las demás personas cuando hagas filas o te encuentres en lugares públicos. Cuando ingreses a una sala de espera, ubícate intercaladamente dejando 2 sillas vacías. Así mantendrás distancia de los demás usuarios. Ten en cuenta al ingreso máximo permitido en establecimientos como bancos, supermercados, farmacias, centros de salud o comercios. El virus puede sobrevivir en el exterior por varias horas, infectando cualquier superficie. Por esta razón, evita al máximo el contacto con elementos cotidianos como barandas, puertas, manijas, dinero, cajeros electrónicos, interruptores, botones, bolígrafos, teléfonos públicos, grifos, inodoros y en general cualquier elemento fuera de tu hogar. Desinfecta constantemente tus objetos personales y aquellos que debas llevar fuera de casa con alcohol o líquidos aptos para desinfección. Los colombianos somos expresivos y amigables. No será fácil acostumbrarnos, pero es necesario reemplazar el uso de saludos como beso en la mejilla, apretón de manos y abrazos con alternativas que no implique contacto físico. Así evitaremos el contagio del COVID-19. Al toser y estornudar, cubre tu boca y nariz usando tu codo. En desplazamientos cortos, procura evitar el uso de sistemas de transporte masivo. En lo posible, utiliza medios de transporte individual, como bicicleta, vehículo particular o motocicleta, sin parrillero. Si debes usar transporte público, usa siempre tapabocas, lava o desinfecta tus manos apenas te retires del transporte y conserva distancia de 1 metro entre personas. Practica todo el protocolo de limpieza y desinfección que tu empresa haya implementado para retomar actividades en las instalaciones de la empresa. Sé cuidadoso con los elementos de bioseguridad que te asignen para tu cuidado personal. También es tu responsabilidad ser cuidadoso y desinfectar tu puesto de trabajo. Lo más esencial en la vida es conservar una buena salud. La responsabilidad y la prevención es compromiso de todos. Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. Muy buenas tardes para todos nuestros asistentes. Soy Lina Garzón y les doy la bienvenida a este importante taller web denominado Estabilidad Laboral Reforzada en tiempos de pandemia. Nos acompaña nuestra experta Nelly Parra, ingeniera ambiental especialista en prevención de riesgos laborales y seguridad industrial. Ingeniera Nelly, muy buenas tardes, bienvenida. Pues bueno, muy buenas tardes con todos. Muchas gracias, Lina, por la introducción que acabas de hacer. Pues como ya Lina lo mencionó, vamos a tener nuestro taller de estabilidad laboral reforzada en tiempos de pandemia. Muchas gracias por la presentación, Lina. Y bueno, pues sin más preámbulos, vamos a ir a hablar específicamente de qué tenemos nosotros hoy aquí como objetivo general. Y como objetivo general, pues nosotros estamos hablando de socializar los conceptos de tipo legal acerca de todo lo que tiene que ver con la estabilidad laboral reforzada y las desviaciones que se deben evitar ejecutar durante la pandemia decretada debido a la presencia del COVID-19. Vamos a tener una tabla de contenido, entonces en esa tabla de contenido vamos a hablar un poquito de actualidad jurídica, qué hay respecto a este tema, vamos a
a ver de qué se trata el estado de emergencia, qué es la estabilidad laboral reforzada, un poquito de jurisprudencia y legislación aplicable. Vamos a mirar todo el tema de la protección de la estabilidad laboral reforzada y finalmente vamos a ir con esas medidas que deberíamos adoptar para, digamos que para mejorar, para proteger toda esta parte que está tan vulnerable hoy frente a lo que es el trabajo. Entonces, hablemos un poquito de nuestro primer tema de actualidad jurídica. ¿Qué nos están diciendo a nosotros en actualidad jurídica? Básicamente, nos hablan aquí todo el tema de que para preservar los puestos de trabajo hay que tener presente que el Ministerio de Trabajo en la circular 0022 del 2020 expresó particularmente frente a algunas de las recomendaciones que se debían cumplir durante la pandemia y advirtió que ejercerá todo lo que tiene que ver con vigilancia y control sobre las decisiones que se adopten o que adopten los empleadores en relación con los trabajos, con los contratos de trabajo durante el tiempo de la pandemia. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir básicamente que el Ministerio de Trabajo va a estar muy atento a todas esas decisiones que se tomen respecto a lo que es la terminación de un contrato durante este periodo que nosotros conocemos pues como pandemia o como emergencia sanitaria. También pues para recordar solamente, para traer a contexto, tenemos alguna legislación que nosotros nos apoyamos, como es por ejemplo la ley 361 de 1997, específicamente en el artículo 26, habla de todo lo que es la estabilidad laboral reforzada. Obvio, él está muy enfocado hacia la parte que tiene que ver con, digamos que, afectaciones de salud. Pero la traemos a colación porque pues está en consecuencia con la sentencia 531 del año 2000. También en el artículo 13 de la Constitución Política nos hablan acerca de lo que es el derecho a la igualdad y en el artículo 53 de la Constitución Política nos hablan del derecho al trabajo, precisamente tema tan importante que estamos desarrollando en este taller. Les voy a pedir el favor de que vayan dejando por favor sus preguntas en el chat. Al final del taller, con mucho gusto, voy a estarlas resolviendo. Por favor, dejen allí sus preguntas que luego aclararemos esas dudas. Hablemos un poquito de en esa actualidad jurídica que ha pasado. Para ninguno de nosotros es un secreto que la crisis, toda esta pandemia, la crisis sanitaria como tal, cambió totalmente nuestra vida cotidiana. Estamos aprendiendo nuevamente salimos ya masivamente, pero seguimos aprendiendo a convivir con esta nueva realidad. Y en esta nueva realidad también, obviamente, tenemos una nueva realidad jurídica, es decir, la vida nos cambió, pero también cambiamos jurídicamente. Y en todo esto que nosotros cambiamos, pues básicamente estamos hablando de que Colombia como tal tiene consagrados uno de sus derechos en la Constitución Política y es conocido como el derecho fundamental, como un derecho fundamental, y uno de sus derechos fundamentales es precisamente el derecho al trabajo. Entonces, nosotros aquí hablamos que en consecuencia a ese derecho fundamental, pues surge la responsabilidad del Estado, en este caso de las autoridades, de garantizar que la relación patrono-trabajador no sea perjudicado durante esta emergencia. ¿Qué quiere decir? Que se deben respetar esos contratos de trabajo y en caso de que se requiera terminar uno, pues más adelante vamos a mirar qué se podría hacer. Hablamos un poquito de lo que es el estado de emergencia. Ustedes se acuerdan que cuando empezó todo esto por allá a finales de marzo, el presidente salió y él declaró el estado de emergencia. Entonces, con esa declaratoria de estado de emergencia, ¿qué sucede? Pues al decretar el estado de emergencia, se entiende que se harán consideraciones legales oportunas para resguardar la integridad del trabajador, es decir, para resguardar esos contratos de trabajo. Pero también tengamos en cuenta que todas estas normativas que se pasen por alto frente a lo que es resguardar
esa parte de los contratos de trabajo, pues eventualmente se van a generar conflictos laborales. Es decir, que habrían discusiones entre el empleador y el trabajador que muy seguramente pues podrían llegar a terminar en el Ministerio de Trabajo, por lo cual en este caso se entiende que el subordinado tendrá herramientas adecuadas que amparen su defensa en caso de que él se encuentre en desventaja, por ejemplo, al terminar unilateralmente un contrato de trabajo durante el tiempo de la pandemia. Y es aquí también importante que nosotros hablemos un poquito cerca a que queda también a salvo el derecho de recurrir a las instancias legales pertinentes, ya sea a través de un proceso laboral o constitucional, para exigir sus respectivas retribuciones. Con esto básicamente estamos hablando de que se debe respetar ese derecho al trabajo, se deben respetar esos contratos de trabajo. Pero obviamente, pues como siempre lo hemos hablado, seguramente van a haber algunas excepciones. Esto lo vamos a ver más adelante. Para que entendamos un poquito todo esto de lo que estoy hablando, veamos qué es la estabilidad laboral. Entonces, nosotros entendemos como estabilidad laboral esa protección legal que impide la terminación de la relación contractual por causas injustificables, que esas causas injustificables están previstas en la ley. Y obviamente a esto, por ejemplo, si no hay una causa justificable, pues se le conocería como un despido arbitrario. Y al haber un despido arbitrario, pues obviamente hay un conflicto y al haber un conflicto, pues este se debe solucionar. Entonces, es un poco lo que hablábamos en la diapositiva anterior. Por eso, en este caso, hablamos de que el trabajador tiene garantías ante la frágil condición en la que se encuentra, hablando específicamente de los tiempos de pandemia. Pues en tiempos de pandemia nosotros sabemos que hubo un momento, bueno, ahorita lo vamos a recordar más adelante, en que pues todo paró. Entonces, pues vamos a ver un poco qué es lo que sucede ahí. En este caso, la estabilidad laboral se mantiene, ya que la pandemia es considerada como una calamidad en el área de la salud, por lo cual no puede derivarse en la suspensión del contrato mientras se restablece el orden público o mientras que volvemos nuevamente a tener, digamos que nuestra vida como la veníamos desarrollando. La pandemia se considera que es una eventualidad y se considera que esto es algo que no sucede a menudo. Así pues, podríamos nosotros entrar a reflexionar que una pandemia es un caso de fuerza mayor. Ya vamos a ver qué es esto de lo que estamos hablando. Cuando nosotros estamos hablando de estabilidad laboral, también decimos que la pandemia como tal, digamos que esa emergencia sanitaria que nosotros estamos viviendo en este momento, podría conllevar a un escenario de inestabilidad para los trabajadores. Seguramente muchos de nosotros lo vivimos, seguramente muchos hemos tenido que pasar por este proceso. Y acá pues básicamente hablamos de que en este caso el trabajador es vulnerable porque él está en una posición de subordinado y por el hecho de estar arraigado a la dependencia contractual. Es decir, yo dependo de mi empleador. En Colombia nosotros hablamos de estabilidad laboral reforzada para este caso en particular. Estamos hablando del caso de la pandemia. Pero ¿qué más sucede aquí? Sucede que recae sobre todos aquellos trabajadores que antes de la pandemia, pues no tenían estabilidad ocupacional reforzada. Hablemos, por ejemplo, personas que en medio de la pandemia o a través de la pandemia han adquirido enfermedades ya sean relacionadas con el virus u otro tipo de enfermedades que tengan que ver pues con toda esta situación que nosotros hemos venido desarrollando y hemos venido viviendo a través del COVID-19. Pero también tener en cuenta toda esa parte que es que se padeciera frente a lo que son las preexistencias. Recordemos nosotros en preexistencias que teníamos y hemos hablado todo el tiempo de las diabetes, del cáncer, de hipertensión arterial, bueno, de muchísimas enfermedades que las conocíamos como preexistencias. Y esas fueron establecidas por el Ministerio de Salud. En este caso, nosotros están contempladas por la proyección en todo lo que tiene que ver con esta parte epidemiológica de la Organización Mundial de la Salud.
Es decir, que todos aquellos trabajadores que antes no tenían esa estabilidad laboral reforzada por sus condiciones de salud y ante la situación del COVID-19, pues padecieran de esas preexistencias, que algunas de las que acabamos de mencionar, más adelante vamos a ver otras que podrían estar relacionadas pues con todo este tema. Pero también es importante que nosotros tengamos en cuenta que durante todo lo que ha sucedido a través de este proceso, el gobierno está obligado a velar por el estricto cumplimiento de las cláusulas convenidas, es decir, que se ha venido desarrollando. ¿Y por qué está en ese obligatorio cumplimiento? Porque pues en este momento estamos viviendo en una profunda crisis económica. Muchas personas se han quedado sin empleo, muchas personas tienen sus empleos aplazados, pero también es que tengamos en cuenta que nosotros, nuestro país, es un país que está en vía de desarrollo y como secuela el sector público y el sector privado sufren obviamente los estragos que produce este acaecimiento. Ayer nomás nosotros veíamos ese análisis que se estaba haciendo a la economía y veíamos nosotros frente a ese análisis toda la situación que ha sucedido, cuántos empleos se perdieron en cada una de las actividades económicas y cómo está siendo el recuperarlos, cómo ha venido ese proceso lento en el cual pues hablan de millones de empleos perdidos. Entonces, obvio, esto nos lleva a nosotros a entrar en una profunda crisis económica. Y esa crisis económica, ahí es donde nosotros vamos a mirar cómo nosotros como trabajadores, cómo nosotros como personas del común podemos apoyar a que esta reactivación pues mejore, quizás una reactivación que sea más rápida, ¿cierto? Entonces, también nosotros hablamos aquí que la suspensión del trabajo, en este caso puntual, la suspensión del trabajo por fuerza mayor o caso fortuito por contagio por coronavirus. Entonces, una cosa es la suspensión del trabajo y otra cosa es la terminación. La suspensión del trabajo, yo me voy para la casa, pero aquí, por ejemplo, se sigue teniendo toda la responsabilidad, lo vamos a ver acá, por ejemplo, el Ministerio de Trabajo advierte que si bien la salud pública es un deber del Estado colombiano, la prevención del contagio de ese coronavirus por COVID-19 es responsabilidad estatal, es una responsabilidad empresarial y es una responsabilidad de todos. Es decir, nosotros aquí, y lo hemos hablado varias veces en este escenario, y nosotros hemos dicho que prevenir que el coronavirus se siga propagando de una manera tan rápida como lo ha hecho, depende mucho de nosotros, de cada uno. Entonces yo no puedo esperar que mi empleador me esté diciendo y yo no puedo estar diciendo, es que a mí no me dictaron capacitación frente a lo que era la parte de los protocolos de bioseguridad, entonces yo no los aplico. No, porque es responsabilidad de nosotros aplicar esos protocolos, es nuestra responsabilidad usar el tapabocas bien puesto que nos cubra nariz, boca y parte del mentón, como también lo hemos hablado en otras ocasiones, no me lo quito. Por favor, esto no ha pasado, todavía nosotros estamos acá y el hecho de que estemos hablando en esta estabilidad laboral reforzada es cuando nosotros tenemos que adquirir todas esas responsabilidades de prevención, de protección, de promoción que nosotros tenemos que ejecutar no solamente al interior de nuestras organizaciones, sino también fuera de ellas. Entonces, si yo puedo evitar irme en la hora pico, donde se suben al Transmilenio o a los diferentes medios de transporte, pues toda esta cantidad de personas, por favor hagámoslo porque es que aquí no se trata de que a mí no me dieron el tapabocas, entonces no me lo pongo. A mí no me dieron, a mí no me dieron, a mí no me dieron. Recuerden que es que esto es obligación de todos. Y si bien es cierto, el Estado ha hecho grandes esfuerzos por apoyarnos y ayudarnos y también lo ha hecho las empresas, porque cada uno de nosotros no ponemos ese granito de arena en el cual nosotros vamos a procurar mi autocuidado, es que soy yo, es mi familia. Entonces, fíjense que nosotros hablábamos de la suspensión del contrato y aquí el Ministerio de Trabajo que nos dice que se deben de mantener esas obligaciones frente a lo que es el pago de aportes a seguridad social integral y atender todas las obligaciones que se desprendan frente a la ocurrencia de las contingencias de salud de sus trabajadores.
Entonces, miren cómo hay muchos paradigmas que nosotros teníamos frente a, y si yo me enfermo me terminan el contrato, y si me enfermé una vez y vuelvo y me dan, me terminan el contrato. Pues bien, aquí estamos aclarando un poquito todas esas dudas. Hablemos un poquito de lo que es esta situación. La situación es diferente en este caso. Cuando hablamos nosotros de la suspensión del contrato, es diferente cuando nosotros hablamos, y aquí estábamos diciendo que eh, esto de la epidemia para nosotros ha sido un caso de fuerza mayor, es un caso fortuito. Cuando estas situaciones ocurren, hay causales de suspensión del contrato de trabajo. Mire que estamos hablando de suspensión, no de terminación, que se entenderá según el Ministerio de Trabajo cuando sea solicitada la autorización por parte del empleador, verificando si lo que ha ocurrido en ese estado, digamos que de fuerza mayor o en ese estado de caso fortuito, es irresistible y es imprevisible. Ya vamos a mirar un poquito qué es todo eso. Esas cualidades que según la jurisprudencia se hacen necesarias y que en cada caso en particular está sometido a consideración de la autoridad administrativa para tomar las determinaciones pertinentes. Es decir, que nuestro empleador en ese caso pues tendría que dirigirse al Ministerio de Trabajo y solicitar los correspondientes permisos. Entonces, recordemos que en este caso el caso fortuito es un hecho que es imprevisto, que no es posible resistir y cuyas características corresponden a la imprevisibilidad. Es decir, son hechos súbitos, son hechos sorpresivos y son hechos insospechados. Es decir, nosotros, ninguno, el año pasado, en noviembre, diciembre, cuando estábamos haciendo nuestro plan anual de trabajo, cuando estábamos trabajando el presupuesto para este año, ¿quién de ustedes dijo, para el próximo año por la pandemia que viene, entonces yo voy a incrementar aquí en el presupuesto porque voy a tener que comprar tapabocas, voy a tener que comprar termómetros, voy a tener que comprar alcohol, voy a tener que, ¿cierto que no? ¿Por qué? Porque precisamente tiene esa característica de ser un hecho que es imprevisto. Por eso se habla del hecho del caso fortuito o de la fuerza mayor. Es para nosotros algo, pues sí, nosotros veíamos en las películas que la pandemia, veíamos que el virus y todo esto, pero lo veíamos ahí como una película, como algo que está muy lejos de que pudiera llegar a suceder. Nosotros nunca nos imaginamos que en la realidad fuéramos a tener que estar sorteando toda esta situación. Entonces, eso es en el caso pues, de la imprevisibilidad. Pero, ¿qué sucede frente a lo que es la irresistibilidad? Pues esa irresistibilidad está relacionada con los efectos del hecho que no pueden ser exitosamente enfrentados o detenidos por una persona común. Es lo que nos está pasando a nosotros en este momento. Nosotros, alguno de pronto dijo, ya, detente virus y a mí no me vas a tocar y no va a pasar nada con mi persona. Es decir, es algo que nosotros, comunes y normales, pues no podemos detener que esta situación suceda. Y es extraordinario, o sea, es algo que nosotros, lejos de imaginarnos que iban a suceder todas estas situaciones que han venido ocurriendo y que nosotros hemos venido viviendo ya prácticamente durante 8 meses, ¿cierto? Entonces, veamos que esas son como esas características de cuando nosotros hablamos del caso fortuito o de fuerza mayor. Pero también debemos de tener en cuenta y debemos recordar que mediante la resolución 803 del 2020, el Ministerio de Trabajo otorgó poder preferente a nivel central del ministerio para que se ejerciera de manera oficiosa ese poder preferente respecto de todos los trámites radicados o que se radiquen en las diferentes direcciones territoriales del Ministerio de Trabajo y oficinas especiales. ¿Esto para qué? Para la autorización al empleador para la suspensión temporal de actividades hasta por 120 días y sobre autorización a empleador para despido colectivo de trabajadores por clausura de labores total o parcial en forma definitiva o temporal. Entonces, fijémonos que nosotros en Colombia rápidamente pues se definieron normativas, se definieron directrices de qué podíamos trabajar, de cómo podíamos trabajar, de qué se podía hacer.
Y ahí ahorita vamos a ir viendo, frente a todo ese desarrollo que se da, frente a toda esta nueva legislación que empieza a generarse, precisamente para tratar de proteger empleos, pero también para tratar de proteger al empresario. ¿Qué más ha ocurrido? ¿Qué más ha venido? ¿Qué ha sucedido alrededor de toda esta situación? Entonces veamos en los casos de suspensión de trabajo. Entonces, en los casos de la suspensión de trabajo por fuerza mayor o por ese caso fortuito que acabamos de ver nosotros y que vimos que tenía tres connotaciones, ¿cierto? Todo lo que tenía que ver con la parte extraordinaria, también lo que tenía que ver con la parte de imprevisibilidad y con la parte de irresistibilidad. Entonces, frente a esto, ¿qué ha sucedido? En esos casos de suspensión de los contratos de trabajo por fuerza mayor o por caso fortuito, que ya vimos que era, el empleador debe de inmediato dar aviso al inspector de trabajo del lugar o, pues, en este caso, si dirección territorial o como corresponda, o en su defecto, pues a la primera autoridad política a fin de que se compruebe esta circunstancia. ¿Qué características debe tener? Entonces, debe ser un hecho imprevisible e irresistible. Acabamos de ver, fuerza mayor, ¿cierto? Debe ser temporal. Las características que tiene es que definitivamente debe impedir la ejecución del contrato de trabajo. No puede ser imputable al trabajador, al empleador, perdón. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que yo no puedo llegar a cargarle como una culpa, como una responsabilidad a ese empleador, porque nosotros, ninguno o alguno de nosotros pudo como una persona común detener todo este proceso del virus para que detener la pandemia, ¿cierto que no? Entonces, precisamente a eso hace alusión. No requiere de autorización previa por el Ministerio de Trabajo. Y además de eso, el empleador debe avisar de manera inmediata al Ministerio de Trabajo y este debe comprobarla, es decir, hace la suspensión inmediatamente, lo reporta bien el ministerio y revisa y digamos que hace todo el papel de revisar que realmente sí sea un caso, en este caso, pues un caso de fuerza mayor o caso fortuito, que pues nosotros, de acuerdo a lo que acabamos de ver en la definición de la imprevisibilidad y de la irresistibilidad, pues nos hemos dado cuenta que así es. ¿Qué otras características tiene? No se interrumpe el contrato de trabajo, solo la obligación de prestar servicios y el pago de salarios. Es decir, hay una suspensión temporal. Los lapsos de interrupción del contrato de trabajo pueden ser descontados del cómputo de vacaciones y cesantías, más no de primas ni pagos de seguridad social. No implica y no aplica, obviamente, pues todo esto no aplica pues en caso de secuestro, estamos hablando específicamente pues aquí de la pandemia, y el empleador debe haber otorgado todos los recursos a su alcance para impedir la causación de la fuerza mayor o caso fortuito en este caso. Bueno, ¿qué tenemos también en cuenta entonces frente aquí a lo que es esta estabilidad laboral? ¿Qué nos están diciendo? ¿Qué deberíamos de hacer? Nos están diciendo que vamos a hablar de lo que es lo primordial. Y lo primordial aquí es preservar la salud y la vida de los habitantes, otro derecho también establecido en la Carta Magna. Por consiguiente, es preciso establecer la relevancia del rol que puede llegar a ejercer en este caso el órgano legislativo, pues es a través de la actividad parlamentaria donde se garantizan las normas protectoras para evitar que el trabajador sea objeto de despido por causa injustificada producto de la coyuntura actual. Es decir, no puede haber una causa injustificada. Alguien comentaba, quiero que pases tu carta de renuncia. ¿Cuál es el motivo? No tengo motivos. No hay un motivo, de pronto el motivo es que ya no quiero trabajar más contigo. Ah, ok, listo. Entonces, en este caso, pues aquí el órgano legislativo debe garantizar esas normas protectoras para evitar precisamente que cometamos pues ese tipo de desviaciones. ¿Qué más nos hablan entonces frente a lo que es la protección? Vamos a mirar ya la protección laboral. En este caso, la protección de esa estabilidad laboral reforzada. Aquí, pues obviamente surge la difícil tarea para el Ministerio de Trabajo
y es de disponer de todos los recursos necesarios para sancionar a los patronos que, aprovechándose del contexto de la pandemia por COVID-19, realicen despidos arbitrarios. No paguen los salarios correspondientes, no indemnicen al trabajador como corresponde, o simplemente no se garanticen las condiciones mínimas necesarias de salud, de seguridad en el trabajo, de higiene. Por ejemplo, que no se establezcan los protocolos de bioseguridad y que deben estar coordinados conjuntamente con el Ministerio de Salud. Ustedes saben que cuando se dio la oportunidad de hacer lo que era la reapertura de las empresas, algo que debimos trabajar era toda esa parte de presentar los protocolos de bioseguridad y que nos los aprobaran para poder abrir los establecimientos, ¿cierto? Pues bueno, parte de esa protección es que en este caso, pues el Ministerio de Trabajo él ha venido realizando pues todo ese proceso de acompañamiento frente a estas medidas protectoras para los trabajadores. Veamos qué medidas deberíamos adoptar. Ya esto, compromiso aquí de todos. ¿Qué deberíamos hacer? Muy bien. Entonces, en la circular externa 0030 de mayo 20 del año 2020, el Ministerio de Salud y Protección Social consideró todo lo que tenía que ver con el cumplimiento de las medidas sanitarias establecidas en la resolución 666 del 2020, es decir, ahí donde hablamos nosotros de todo lo que eran los protocolos de bioseguridad y en este caso, pues los protocolos de bioseguridad adoptados que se deberían realizar en el marco del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y que por hacer parte del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, pues que eran de obligatorio cumplimiento, ¿cierto? Y como parte de ello, pues tanto los empleadores como los contratantes debían de desarrollar e implementar estrategias para la vigilancia de la salud de los trabajadores y de los contratistas, subcontratistas. Pero aquí es importante que nosotros tengamos en cuenta que si bien es cierto, nuestras empresas y hay una legislación para todo el desarrollo de protocolos de bioseguridad, también es cierto que nosotros tenemos que cumplirlos, que nosotros tenemos que adoptarlos, que ellos tenemos que aprender a convivir con ellos. Ellos hacen parte de nuestro día a día, ellos hacen parte de nuestra jornada laboral y no son negociables. Es que a mí el tapabocas me produce alergia. Bueno, pues nos vamos a aplicar una crema o algo que alivie esa situación, vamos a cambiar el material del tapabocas. No, es que a mí me ahoga. O sea, nosotros normalmente y nuestros trabajadores y nosotros como trabajadores también somos muy dados a tener excusas para absolutamente todo esto. En este caso no es negociable. Tenemos sí o sí, recuerden ustedes que el tapabocas a nosotros nos garantiza que pues por lo menos vamos a estar protegidos de alguna forma. Ahora también mantengamos el distanciamiento social. No es el momento para que nosotros estemos dándonos abrazos, dándonos besos, compartiendo con la comunidad y todo esto. Bueno, no, en este momento no podemos, en este momento no podemos hacerlo. Recuerden ustedes que nosotros, por ejemplo, tenemos frente a todo lo que es nuestra sociedad de infectología, la Asociación Colombiana de Infectología, a nosotros nos han dado algunas recomendaciones que deberíamos de cumplir. Y entonces, por ejemplo, aquí en este caso, nosotros deberíamos de preferiblemente, si queremos reunirnos y es tan difícil, pues, no hacerlo, hacerlo pero con nuestro núcleo familiar, las personas que nosotros sabemos y estamos completamente seguros de cómo se están cuidando. A veces nosotros decimos, no, pero es que mi vecino, yo veo que mi vecino se cuida, yo me puedo reunir con él, preferiblemente no, nosotros no sabemos realmente si está teniendo un cuidado juicioso. Ahora, si lo quieren hacer, un espacio abierto y guardando el 1.5 o los 2 metros de distancia y otro. Que es que yo quiero ir a misa, es que yo, ay no, yo hace tiempo que no voy, las están pasando por internet. Entonces, todos estos oficios religiosos, inclusive cualquiera que sea la religión que nosotros tengamos, esto nosotros lo podemos hacer a través de actividades virtuales. También recordemos que si nosotros tenemos algún factor de riesgo o nosotros tenemos sospecha de que algún síntoma del COVID-19 o si nosotros somos mayores de 65 años, pues vamos a evitar al máximo
todo esto que tiene que ver con las reuniones presenciales. Recuerden que solamente el autocuidado nos va a permitir a nosotros seguir sanos, seguir trabajando y cumplir con todo esto que ya tenemos legislación por todo lado. Ya nos dijeron qué tenemos que hacer. Ahora, ¿qué debemos hacer? Como diría alguien por ahí, hagamos caso, ¿cierto? Hagamos caso. También tengamos en cuenta toda esta parte de que en caso de que se establezca una comorbilidad en el caso del trabajador y su actividad no se pueda realizar de manera remota, pues es responsabilidad del empleador, en este caso debe priorizarlo con jornadas de trabajo o turnos o en cualquier otra forma que él pueda realizar la actividad, pero en la cual pues tenga obviamente menor riesgo de contacto con otras personas. Es decir, yo debo de procurar como empleador, es mi responsabilidad mirar un sitio aislado en el cual él pueda desarrollar el trabajo y no tenga contacto con los demás. También ahí en la circular añadía que la edad es un factor que se debe evaluar por parte del empleador o contratante, precisamente con lo que estaba diciendo ahorita, ¿cierto? Si son personas mayores de 65 años, de 60 años, pues definir esta parte si la persona realiza una actividad laboral de manera presencial o remota, si nosotros podemos hacer que esa tarea la haga de una manera remota, pues muchísimo mejor, ¿cierto? ¿Qué más hablaron sobre toda esta parte de los riesgos laborales? Entonces, sobre los riesgos laborales, ¿qué nos dijo la circular 041 específicamente? Ella hace referencia al deber implementar y dar cumplimiento a todo lo que son las recomendaciones y los protocolos que están determinados por las diferentes autoridades para la prevención del contagio, en este caso del COVID-19. Se debe incluir en ese sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo todo lo que es la identificación del peligro, la evaluación de los riesgos, los controles que se deberían de implementar y obviamente todo esto pues con los trabajos inherentes en casa. Entonces vamos a ver que, y fíjense que aquí nos están dando a nosotros alternativas, no necesariamente todo lo tengo que hacer de manera presencial, hay muchas cosas que nosotros podemos hacer de manera remota. Miren cómo durante todo este tiempo, y nosotros lo veíamos, Positiva no se ha detenido, hemos seguido trabajando, hemos seguido dictando todos los talleres y ustedes han tenido la posibilidad de participar y de actualizarse, de adquirir conocimiento frente a todo este nuevo reto que nos han plasmado y que nos obligó a reinventarnos y a trabajar de una manera unida frente a todo lo que era la promoción y la prevención. O sea que sí se pueden hacer, hay muchas cosas que sí podemos hacer. Además de todo esto, pues, ¿qué nos están diciendo? Lo estábamos viendo ahorita. Las personas de cualquier grupo de edad, incluidas las de 60 años o más, que presenten morbilidades preexistentes, deben de ser priorizadas para realizar sus actividades laborales de manera remota. Pero también yo como trabajador, yo como empleador, si tengo una preexistencia, si tengo una enfermedad, pues debo de expresársela a mi empleador, a mi trabajador y ver la posibilidad de que yo pueda hacer ese trabajo remoto. Si definitivamente es muy difícil hacerlo, entonces, qué tendríamos que hacer? Pues en este caso, mantener la distancia y revisar lo que estábamos hablando ahorita frente a la circular 033 del 2020 que fue expedida por el Ministerio de Trabajo, es decir, mirar de qué manera podemos realizar nuestro trabajo en un sitio aislado donde haya poco contacto, siempre, siempre manteniendo la distancia social y obviamente el contacto. Pero, ¿qué más nos dicen a nosotros frente a lo que es esa circular 041 del 2020? Pues, como lo estábamos viendo ahorita, fue dirigida a todo lo que son los trabajadores del sector privado y administrativo, de los riesgos laborales, el Ministerio de Trabajo. Y aquí en esta circular se impartieron todo lo que eran, digamos que los lineamientos básicos para que nosotros pudiéramos realizar el trabajo en casa. Todo lo que teníamos que ver con lo concerniente frente a lo que es la relación laboral en esa jornada de trabajo, la armonización de la vida personal con la vida familiar y los riesgos laborales. Nos cambió la vida, nos cambió mucho.
nosotros estábamos enseñados de pronto a las 4 de la mañana, estamos levantando, organizándonos para salir muy temprano en nuestras casas para llegar a la oficina. Y quizás esto cambió muchos modelos de trabajo. Muy seguramente dentro de poco nosotros vamos a ver que es más chévere que sigamos haciendo, por ejemplo, capacitaciones virtuales porque podemos llegar a más personas. O sea, ¿qué nos interesa a nosotros? Cubrimiento, que todos tengamos herramientas para poder cuidarnos, para poder trabajar promoción y prevención frente a todas estas situaciones pues que el día a día nos está llevando. Entonces, hablemos un poquito de este tipo de situaciones. Hablemos, por ejemplo, del trabajo en casa. ¿Qué nos dicen del trabajo en casa y qué nos dicen del teletrabajo? Pues son dos conceptos que son utilizados indistintamente, sin ser sinónimo uno del otro y sin ser equivalentes. Entonces, por ejemplo, el caso del trabajo en casa se trata de una situación ocasional, temporal y excepcional en la cual el empleador permite y el empleador autoriza que, y acuerda con el trabajador, obviamente, de común acuerdo, que éste labore desde su casa o en un lugar distinto de los locales de trabajo del empleador. Entonces le dice, bueno, vamos a hacer un acuerdo, usted va a ir a trabajar en su casa, ¿qué va a trabajar desde su casa? Ahorita vamos a mirar esto, pero va a ser donde él va a desarrollar su labor. Que alguien decía en algún otro taller, nos decía que era difícil concentrarse en casa o que el trabajo se le había multiplicado porque el estar en casa entonces tenía que atender al bebé, tenía que hacer los quehaceres de la casa y además realizar el trabajo. Aquí pues la recomendación es que desarrollemos una agenda y que realmente seamos disciplinados en el cumplimiento de esa agenda. No es fácil, pero pues tampoco es imposible. Hablemos un poquito de lo que es ese teletrabajo. Más adelante, ahorita vamos a ver que vamos a retomar un poquito esto. El teletrabajo, que al igual que el trabajo en casa, se encuentra regulado en la Ley 1221 del 2008, pero con la enorme diferencia, obviamente, de exigir el cumplimiento de una serie de requisitos y condiciones laborales. Estos requisitos y condiciones laborales que nosotros debemos de cumplir los encontramos en el decreto único reglamentario de seguridad y salud en el trabajo que está contemplado en el decreto 1072 del 2015 y que él compiló al decreto 884 del 2012. Esto hacen, digamos que nosotros tenemos ahí la regulación, pero desafortunadamente es una opción que lamentablemente es aplicable en pocas empresas en estos momentos. Sería muy bueno que, digamos, toda esta parte administrativa, pues realmente se pudiera trabajar, pues uno entiende que a veces la mano de obra, aunque hay cosas que yo puedo llevar, por ejemplo, aquí en el conjunto donde yo vivo, una señora que trabajaba en una fábrica de confecciones, le trajeron la máquina le traen la materia prima y ella realiza ahí su producción común y normal y la entrega y se la llevan. Es decir, nosotros esto antes lo conocíamos como satélites, pero no puede ser un taller satélite porque en un taller hay muchas personas, ¿cierto? Entonces son como áreas aisladas que tenía la empresa para realizar el trabajo. En este caso, estamos hablando de una persona que realiza su actividad en la casa. Eh, y también pues para la parte del teletrabajo, que recordemos que todo esto está regulado y que lo podemos aplicar. ¿Qué debe hacer qué debe hacer el empleador cuando él habla con sus trabajadores y les dice, bueno, nosotros vamos a tener aquí la opción de que usted vaya a realizar un trabajo en la casa, le define, digamos, cuáles son las condiciones del tiempo, del modo, del lugar, le define cuáles son los objetivos que debería de cumplir en cuánto tiempo? Entonces, ¿qué tiene que hacer el empleador? Pues el empleador aquí debe de notificar a su respectiva ARL, en este caso, pues al administrador de riesgos laborales, la ejecución del trabajo como casa por parte del trabajador. ¿Por qué hay que notificarlo? Porque recuerden que las condiciones, tanto de esa identificación de peligros y de riesgos que yo tenía en mi matriz de peligros, pues me está cambiando. Y aquí es importante que le comunique, como lo estaba hablando, cómo son esas condiciones del tiempo, del modo, del lugar, pero también que en este caso pues las administradoras de riesgos laborales a su vez cuentan con una serie de obligaciones referentes a lo que es trabajo en casa,
tales como incluir, por ejemplo, esta forma de trabajo en sus actividades de promoción y prevención. ¿Qué quiere decir eso? Entonces, señor empleador, que si yo voy a tener personas laborando en casa, no es que nosotros nos liberamos de la responsabilidad de ejecutar nuestro sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Nosotros debemos de seguir haciendo el acompañamiento, debemos de identificar los peligros y los riesgos que ese trabajador tiene en casa y debemos de procurar en lo posible acomodar su puesto de trabajo de tal manera que él no se nos vaya a enfermar o se nos vaya a accidentar por ese trabajo que está haciendo en casa. Es decir, nosotros seguimos trabajando todo lo que son las actividades de promoción y prevención. Vamos a suministrar recomendaciones sobre lo que son las posturas, sobre lo que son los programas de estilos de vida saludable, sobre lo que tiene que ver con pausas activas. Es decir, y además vamos a suministrar los elementos para el trabajo en casa. En este caso, pues se pide que el empleador, él va a brindar, además de brindar soporte al empleador para la realización de las pausas activas en forma virtual. Entonces ya miraremos si lo hacemos a través de los celulares, si lo hacemos a través de una pantalla, si les enviamos una aplicación para que ellos puedan ir, digamos que, agendando dentro de su día este tipo de situaciones y evitar, obviamente, pues que se nos vayan a enfermar. Es decir, es trabajar en promoción y prevención como si ellos estuvieran allí en la empresa, solamente que lo voy a extrapolar a ese trabajo en casa que ahora se está haciendo. ¿Qué más deberíamos hacer nosotros? ¿Qué otras medidas deberíamos de tomar precisamente para poder mantener todos estos empleos? Entonces, en el seguimiento que se realice a la gestión que va a realizar el trabajador desde su casa, debe obedecer a unos criterios y a unos estándares objetivos, precisando obviamente antes, por eso se pide que hablen los dos, que lleguen a acuerdos, mirar pues todo lo que van a hacer los instrumentos, cómo va a trabajar él, con qué frecuencia lo va a hacer, cuáles son los objetivos que va a cumplir, yo como empleador, cómo lo voy a evaluar y qué retroalimentación le voy a dar frente a lo que es la ejecución de ese trabajo. Fíjense que hay acompañamiento absolutamente por todas las variables que nosotros venimos desarrollando también al interior de nuestra casa, ¿cierto? De nuestra empresa. Es como simplemente, ¿qué hago? Llego y agarro todo y extrapolo todos estos, digamos que protocolos que yo tenía al interior de mi empresa. ¿Qué voy a hacer? Los voy a extrapolar y los voy a traer acá. Y ahora en casa vamos a seguir cumpliendo con los protocolos, con los procedimientos, con los estándares, con los protocolos de bioseguridad. Claro, porque en algún momento mi trabajador va a tener que salir. Entonces, si él sale y va a traer algún material a casa, ¿cómo lo debe hacer? ¿Cómo le debo entregar yo? ¿Cuáles fueron los acuerdos a los cuales llegamos y cómo vamos a desarrollar la actividad? ¿Qué más debemos hacer? ¿Qué más medidas deberíamos de tomar? Pues en algunas de las decisiones tomadas como medidas para prevenir el contagio están, por ejemplo, esa petición para prevenir el contagio y para prevenir que se siga multiplicando, y precisamente por eso estamos hablando de realizar trabajo en casa dentro de todo esto de esta estabilidad laboral. Entonces, ¿qué me están diciendo? Me está diciendo, bueno, tenga en cuenta que cuando son trabajadores que tengan una edad mayor o igual a los 60 años, en lo posible, pues no deberían de hacer un trabajo presencial allí para la cual ellos laboran, ¿cierto? También en esa misma sintonía, en esa misma línea, están aquellas personas que padecen lo que son las enfermedades crónicas. ¿Se acuerdan que atrás habíamos hablado y les dije que lo íbamos a retomar ahorita? Pues bien, cuando estamos hablando de esas medidas, de esas enfermedades crónicas, son esas enfermedades como por ejemplo la diabetes, la hipertensión arterial, lo que tiene que ver con enfermedad pulmonar, el famoso EPOC, ¿cierto? De esas enfermedades pulmonares obstructivas crónicas. Hablamos de enfermedades cardíacas, enfermedades renales, entre muchísimas otras enfermedades que pueden llegar a afectar el sistema inmunológico. Entonces, en este caso, por ejemplo, también todo lo que tiene que ver con trasplante y con cáncer. Sin embargo, hay otros casos como los trabajadores que por las restricciones migratorias o bueno, los protocolos, en este caso, por ejemplo, que ellos estaban viajando y que no alcanzaron a llegar a su lugar de trabajo a retomar la actividad. Entonces aquí, ¿qué hay que hacer? Deben de hablar con su patrón o deben de revisar qué hay frente a esa estabilidad laboral en este tiempo de la pandemia, porque, por ejemplo, estaban de vacaciones en Nueva York y allí cerraron fronteras y cerramos fronteras acá, entonces no pudieron llegar y ahorita pues ya
tienen la posibilidad de retornar. Entonces, ¿cómo se va a manejar esa situación frente a esa persona que tiene contrato conmigo? Yo ahí no puedo alegar abandono de puesto de trabajo. ¿Por qué? Porque hubo un caso fortuito, hubo un caso de fuerza mayor. Como no cabe esa figura del abandono de puesto de trabajo, entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a manejar esa situación? ¿Qué más deberíamos hacer? ¿Qué más deberíamos de tener en cuenta? En un momento determinado, se aplicó durante la cuarentena, y también les decía que íbamos a regresar a él, todo lo que tenía que ver con la cuarentena domiciliaria, que era estricta, junto con el régimen de excepción o de restricción de todos los derechos. Es decir, nosotros no podíamos ya salir a deambular como lo hacemos normalmente, sino nos dijeron, todos en casa no pueden salir. Habían algunas excepciones, por ejemplo, cuando salíamos a pasear la mascota y eso, o cuando salíamos a abastecernos de alimentos, pero era una excepción. Recuerden que inclusive estuvimos con pico y cédula y bueno, una cantidad de cosas. Esto tenía como objetivo, obviamente, delimitar las garantías constitucionales, tales como lo que tenía que ver, como lo estaba mencionando, con la libertad ambulatoria, la circulación, la libertad de asociación, en miras de reducir, pues precisamente todos esos contagios y la propagación del virus. Aquí lo que se estaba buscando era la protección a la salud, a la vida, a la integridad física durante todo el tiempo y pues durante todo lo que pudiéramos lograr de avances frente a lo que podría llegar a ser ese tratamiento de la pandemia. Todas estas situaciones las tuvimos que vivir y ahí, ¿qué se hizo? Suspensión del trabajo. Aquí no hubo la terminación del contrato, sino que nos dijeron, nos mandaron para la casa y nos dijeron, bueno, nos vamos a quedar en la casa hasta nueva orden. Y luego poco a poco hemos ido retornando. El hecho de que hayamos ido retornando, pues quiere decir que tenemos que cumplir con los protocolos. Ahora ustedes me preguntarán, bueno, pero ¿y si yo no cumplo con los protocolos, me pueden terminar el contrato de trabajo? Obviamente la empresa tiene un reglamento interno, la empresa tiene unos protocolos y nuestra legislación colombiana en materia de esa estabilidad laboral, si bien es cierto, hay una estabilidad laboral reforzada por la pandemia, también es cierto que yo tengo que cumplir con los parámetros que la empresa tiene para que yo desarrolle mi trabajo, para que yo ejecute mi actividad. Entonces, tampoco nosotros podemos ser tan irresponsables porque como estamos en tiempo de pandemia, entonces yo llego tarde, yo no cumplo con mis tareas, yo no utilizo los elementos de protección personal. ¿Por qué? Porque en determinado momento a mí me pueden llevar a un proceso disciplinario y la empresa puede encontrar causas justificadas para terminar el contrato, así estemos en tiempo de pandemia. Entonces, ¿por qué hago la claridad acá? Porque si bien es cierto hay una estabilidad laboral, también es cierto que nosotros tenemos unas obligaciones y tenemos unas funciones que tenemos que cumplir. O sea, no es tan sencillo como que, ah, no, yo lo hago, yo lo hago, yo lo hago y esperemos a ver qué pasa. ¿Por qué? Porque pues ahí podríamos encontrar justa causa para la terminación del contrato. Pero ¿qué más deberíamos hacer? Respecto a lo que son las condiciones laborales, ¿qué deberíamos de tener en cuenta? Aquí, en este caso, frente a lo que son las condiciones laborales, pues no deben presentarse decisiones unilaterales de disminución de salario. Es decir, el patrón no puede unilateralmente decir, usted se está ganando 900.000 pesos o 1.000.000 de pesos, vamos a irnos apenas con el salario mínimo mensual. Esto pues obviamente cuando yo estoy trabajando desde casa se supone que las condiciones laborales se deben mantener. También, obviamente, pues todo lo que son las funciones encomendadas que deben permitir el descanso necesario del trabajador. De allí que también, y eso lo vimos acá en algún momento, alguien por allá, en una pregunta en un momento nos decía, es que a mí me enviaron a trabajar a casa, pero a las 9 de la noche me llega un correo electrónico de mi jefe donde me está pidiendo un informe y me dice que lo vemos mañana a las 7 de la mañana. Entonces, también aquí nos dicen que el empleador debe evitar hacer requerimientos por fuera del horario laboral, a menos de que se trate de una circunstancia excepcional de carácter, pues, prioritario. Entonces, pero es la excepción, no debe ser la norma. Entonces, también anotando que cuando hay una petición del empleador para el trabajador, o sea, yo como empleador te pido a ti, trabajador, que hagamos una jornada superior o una jornada diferente pues a la ordinaria. Obviamente aquí pues yo tendría que entrar a pagar todo lo que tiene que ver con el recargo por trabajo suplementario.
Entonces, a veces también es importante levantar la mano y se vale decirle al jefe, porque también muchas de las quejas que escuchamos a diario es que no, yo en la oficina tenía mi agenda de esto y esto y esto, pero hoy en día prácticamente la agenda me la duplicaron que porque estoy en casa. Entonces se vale obviamente tocar el tema y hablarlo obviamente pues dentro de lo que nosotros sabemos cómo lo tenemos que hablar y qué tenemos que hacer. Finalmente recordemos aquí, pues ya para finalizar, que es importante mencionar que no estábamos preparados para un suceso de esta magnitud, como lo mencionaba anteriormente. Pero eso no quiere decir, pues, que por ello se puedan violentar los derechos laborales, es decir, que pues, eso no quiere decir que porque estamos en proceso, pues, aquí de una pandemia, nosotros, pues, simplemente tomamos la decisión unilateral de terminar el contrato. ¿Y cuál es la causa? No, no tengo causa, no tengo motivos, pero pues necesito terminar el contrato. Recuerden, y ya vimos que hay ahí unos mecanismos de protección que están conferidos por la legislación nacional y por la legislación internacional. Nosotros en Colombia venimos hablando, obviamente, desde mucho tiempo atrás de todo lo que era la estabilidad laboral reforzada, pero aquí estamos hablando específicamente de esa estabilidad laboral reforzada en tiempos de pandemia. Y ya vimos y hablamos un poquito de la ley 361 atrás, pero también es importante que así como el empleador tiene unas responsabilidades y tiene unas obligaciones, yo como trabajador también las tengo y que yo no puedo, digamos que desconocer cuáles son esas responsabilidades y esas funciones que yo tengo frente a la actividad que yo desarrollo con mi organización. Entonces nosotros ahí debemos de tener en cuenta que tengo que cumplir con esas responsabilidades, porque si no cumplo, pues así estemos en época de pandemia, pueden encontrar causa justificada para terminarme el contrato. Bueno, vamos a mirar entonces los tips, vamos a mirar unos tips para que nos van a dejar aquí de esta capacitación. Entonces, el primer tip es pues fortalecer toda esta parte de las medidas de prevención en seguridad y salud en el trabajo. Si yo me voy a trabajar a casa, si yo estoy haciendo teletrabajo, igual las actividades de promoción y prevención se mantienen. Igual nosotros debemos de ser juiciosos frente a ese desarrollo de que nosotros tenemos que seguir haciendo la tarea de trabajar desde el área de salud y seguridad del trabajo, de trabajar desde la dirección de la empresa en preservar, mantener y mejorar la calidad de vida de los trabajadores, la salud y la integridad física. Es decir, esto aquí no ha parado, esto no cambia. Ah, pero es que está en la casa. Ok, vamos a hacer una evaluación en casa. Recuerden que la puedo hacer a través de una videollamada. No necesariamente tenemos que ir a la casa del trabajador a mirar a ver cómo se está desarrollando la actividad. También, como segundo tip, promover que las empresas acepten acuerdos para cambiar la modalidad de trabajo, es decir, como por ejemplo, como el trabajo en casa, previniendo obviamente la discriminación y la exclusión. Entonces, aquí también es que nosotros podamos como empresa, yo como empresa, ¿qué puedo entregarle a mi trabajador para que él ejecute en casa? Seguramente habrán actividades que definitivamente no se puede porque pues es que son propias del core de negocio y yo no las puedo, no puedo porque pues es que yo, ¿cómo hago, por ejemplo, para, por decir algo, si estoy en una empresa, en una industria automotriz, ¿cómo hago para entregarle al trabajador las láminas para que se las lleve a su casa y con un equipo de soldadura especial me haga el apuntamiento, por ejemplo, de las puertas? Sí, esas son cosas que no se salen de nuestras manos y no lo podemos hacer. Pero todo lo que podamos hacer para contribuir a que todo esto realmente en algún momento pase y que nosotros lo recordemos pues como una situación que tuvimos que vivir inesperada en algún momento, todo lo que podamos hacer aquí es válido. Obviamente, continuar protegiendo a nuestros adultos mayores y personas vulnerables en el trabajo. Si yo tengo una persona vulnerable, si yo tengo una persona con preexistencias, si yo tengo personas mayores de 60 años, de 65 años, que suele suceder, a esas personas, ¿cómo las vamos a proteger? ¿Qué vamos a hacer con ellas? Fíjense que nosotros vimos, hay muchísimos aspectos de qué deberíamos hacer para poder mantener esos trabajos en los tiempos de pandemia. Sí, en el caso del empleador, nuestro cuarto tip, debe solicitar el permiso al Ministerio de Trabajo para poder terminar el contrato de trabajo. También recuerden que si hay suspensión de trabajo, también él debe de darlo a conocer al Ministerio de Trabajo. Y como quinto y último tip,
pues tenemos toda esta parte de buscar alternativas de trabajo que aseguren que se preserva la salud y la seguridad de los trabajadores. Pero aquí no termina todo. Buscar alternativas de trabajo, es decir, como lo estábamos viendo ahorita, el trabajo en casa, el teletrabajo o simplemente trabajos aislados en la empresa, por ejemplo, esos trabajos que nosotros no podemos, pues miremos de qué manera nosotros podemos aislar. Por ejemplo, tengo un puesto sí, un puesto no, un puesto sí, un puesto no. Pero pues aquí nos queda todo esto como para que lo vayamos viendo y mirando a ver qué más podemos nosotros desarrollar frente a toda esta, pues a toda esta situación que estamos viviendo y que nos llevaría realmente a poder mantener nuestro trabajo. Como les había dicho, muchas gracias por su atención, muchas gracias por estar ustedes aquí tan atentos y tan juiciosos. Vamos a ir a las preguntas, vamos a ir a mirar aquí en el chat ustedes qué preguntas nos han dejado frente pues a todo lo que hemos hablado durante este taller tan interesante, ¿no? Entonces, por aquí en el chat me preguntan, si me dan varias veces incapacidades por COVID, ¿tengo estabilidad laboral? Bueno, recuerden que dentro del proceso, dentro del desarrollo que nosotros trabajamos, hablamos de que en alguna parte del proceso nosotros hablamos de incapacidades. Entonces, por ejemplo, hay personas que les dio COVID y las mandaron a aislamiento, estuvieron hospitalizadas y todo lo demás. Alguien me decía en estos días que es que las EPS nos están mandando aislamiento preventivo, pero no me dan incapacidad. ¿Yo cómo puedo soportar esto ante la empresa? Entonces, normalmente la EPS en el resumen de la historia clínica dicen que se solicita el aislamiento y más o menos por cuántos días. Entonces, pues en este caso se presenta a la empresa, ¿cierto? Entonces resulta que esta persona tuvo una incapacidad 15 días. Fue y trabajó 2 meses y a los 2 meses fue un reincidente porque volvió nuevamente a presentar sintomatología para COVID, le hicieron la prueba y resultó positivo. No. En este caso, ustedes tienen la estabilidad laboral reforzada, como lo habíamos visto acá, porque precisamente hay incapacidades que son prolongadas y son prolongadas precisamente a consecuencia del COVID-19, es decir, de la pandemia, del virus que está causando la pandemia que nosotros estamos viviendo. Entonces, a tu pregunta, si me dan varias veces incapacidades por COVID, ¿tengo estabilidad laboral? Sí, señor. Sí, señora, sí lo tiene. Ok. ¿Qué pasa si me llaman a negociar que pase mi carta de renuncia? Bueno, recuerden acá, y también lo veíamos atrás, que no es una decisión unilateral, es decir, no es solamente mi gerente, mi dueño de empresa, el que me está llamando y me está diciendo, oiga, necesito que venga y pase la carta de renuncia. ¿Cuál es el motivo? No, no tengo motivos, no. Ahí pues ya entrarán a negociar, entrarán a mirar a ver si lo puede hacer o no lo puede hacer y entrarán a mirar. En este caso, recuerden que como subordinado, pues está en estado de vulnerabilidad. Entonces, importante es que las dos partes se sienten y hablen y miren si pueden llegar a algún acuerdo. Bueno, hay otra pregunta por acá. ¿Se mantiene la estabilidad laboral para las personas que hacen mal su trabajo? ¿Se mantiene la estabilidad laboral para las personas que hacen mal su trabajo? Ok. Eh, Al final del taller estábamos hablando del tema y les estaba diciendo que nosotros debemos de cumplir con nuestras funciones y con nuestras responsabilidades que están estipuladas en nuestro contrato de trabajo desde que nosotros llegamos a laborar. Entonces, si la persona no asiste, si la persona no hace bien su trabajo, si la persona no cumple con las funciones y con las responsabilidades, era lo que yo les estaba mencionando, pueden incurrir en que haya una justa causa para terminar el contrato. Entonces, muy seguramente, pues obviamente aplicarán el debido proceso. Yo como empresa aplico el debido proceso frente a los llamados de atención, al proceso disciplinario, es decir, a reunir todos los requisitos para poder entrar a demostrar que realmente este trabajador estaba incumpliendo con sus funciones y que por ese motivo se terminó el contrato, ¿cierto? O sea, entrar a demostrar que no fue una terminación de contrato a causa de la pandemia, sino que fue una terminación de contrato debido pues a que no estaba cumpliendo con sus funciones y responsabilidades o que, como tú dices ahí, pues estaba haciendo mal el trabajo. Bueno,
Por aquí hay otra pregunta. ¿Puedo renunciar libremente al trabajo que venía desarrollando y a mi empleador no le pasaría nada? Claro que sí. Nosotros, recuerden, pues independiente de que estemos en tiempo de pandemia, eh, si yo, no sé, quizá tuve una oferta laboral mejor o algo, yo puedo renunciar libremente, claro que sí. Yo puedo renunciar libremente y pues en este caso no, pues al empleador no le pasaría nada. ¿Por qué? Porque es que a mí no me presionaron para que renunciara ni nada, sino yo simplemente tomé la decisión por unilateralmente, por mera liberalidad. Yo dije, bueno, no, yo ya voy a evolucionar, me voy a ir porque me van a pagar más en otro sitio o qué sé yo. Y yo puedo tomar la decisión de pasar mi carta de renuncia libremente y no pasa nada. Bueno, eh, una última pregunta, por acá me dicen, ¿qué pasa si me mandaron a trabajar a mi casa y tengo que elaborar más de las 8 horas? Bueno, del tema pues le dedicamos un tiempito importante. Acá básicamente es que nosotros recordemos que cuando nosotros estamos realizando eh, actividades en nuestra casa, pues es importante que tengamos una agenda, es importante que miremos esa proyección del trabajo, yo cómo la voy a ejecutar, pero también es importante que nosotros tengamos en cuenta que si estoy laborando más de 8 horas, pues primero debo hacérselo saber a mi jefe. ¿Por qué? Porque recuerden que nosotros en una de las diapositivas precisamente hablamos que cuando yo estoy trabajando, obvio, pues el ideal es que nosotros demos a conocer que estoy trabajando más tiempo del que realmente debería de estar trabajando en mi jornada ordinaria. ¿Y por qué lo hago? Porque en este caso, pues deberá de ejecutarse el respectivo pago o en este caso, por ejemplo, el recargo, pues por ese trabajo suplementario. ¿Listo? Bueno, estoy mirando por aquí. Parece que no tenemos más preguntas. Entonces, no tenemos más preguntas. Muchas gracias a ustedes por su participación. Espero pues que este taller aporte a sus vidas, aporte a su empresa, nos aporte a nosotros como trabajadores. Nos vemos en una próxima ocasión. Muchas gracias, Lina. Muchas gracias a todos por la invitación y espero volverlos a ver en un encuentro próximamente. Feliz y bendecido resto de día para todos. Dios los bendiga. Y por favor recuerden, esto no ha terminado. Seguimos trabajando, seguimos desarrollando actividades para que tengamos una vida sana y, bueno, cuidemos nuestra salud y la de las personas que nos rodean. Un abrazo a todos y hasta pronto. Ingeniera Nelly, muchas gracias por esta valiosa información que nos has dado el día de hoy, por este importante taller y este importante tema. A todos muchas gracias por su participación. Los dejamos con el siguiente video. Que tengan un feliz resto de tarde.